A orillas del río Miskatonic, en la ciudad de Arkham, la biblioteca de la universidad era uno de los edificios más respetados del campus. Amplias salas de lectura, mesas largas de roble pulido, ventanas altas por donde la luz gris de Massachusetts descendía suavemente sobre filas interminables de libros. Durante el día, la biblioteca era un espacio ordenado y previsible. Estudiantes consultaban manuales. Profesores revisaban tratados clásicos. Se escuchaba el sonido leve de páginas pasando, el roce de plumas sobre papel, el murmullo contenido de una pregunta formulada en voz baja. Los catálogos estaban organizados en cajones de madera, cada ficha escrita con caligrafía precisa. Historia, filosofía, ciencias naturales, lenguas antiguas. Todo parecía perfectamente clasificado. La biblioteca cumplía su función visible: sostener el avance del conocimiento, nutrir el estudio, respaldar la enseñanza. Pero no todo el edificio era accesible al público general. En la parte posterior del edificio, lejos de las ventanas y del tránsito constante, existían pasillos menos frecuentados. No estaban ocultos. Simplemente no eran parte del recorrido habitual. El acceso a esas áreas requería autorización formal. Un profesor debía firmar un registro, indicar el motivo de la consulta, anotar el tiempo estimado de uso del material solicitado. No era una prohibición dramática, era protocolo. La universidad, fundada en 1690, había acumulado más de 2 siglos de adquisiciones. Donaciones privadas, archivos familiares, textos procedentes de Europa, manuscritos adquiridos en subastas discretas. No todos esos volúmenes estaban pensados para la consulta casual. Cuando un profesor requería acceso a la sección restringida, el procedimiento era meticuloso. Se entregaba una nota escrita al bibliotecario principal o a su asistente más antiguo. Se especificaba el título o, en ocasiones, la temática precisa. Algunos solicitaban tratados sobre simbolismo comparado. Otros, crónicas regionales difíciles de encontrar. Otros, manuscritos en lenguas apenas estudiadas. La motivación solía ser académica: preparación de una conferencia, revisión de una tesis doctoral, comparación filológica. Pero había casos más particulares: profesores que regresaban de expediciones financiadas por la universidad, trayendo consigo mapas incompletos o descripciones fragmentarias de hallazgos en regiones inhóspitas. Tras semanas en costas azotadas por el viento o en aldeas donde las tradiciones se transmitían en susurros, esos académicos regresaban a Arkham y acudían directamente a la biblioteca. No para descansar, sino para confirmar. Buscaban tomos concretos, referencias olvidadas, menciones marginales en tratados antiguos. El conocimiento adquirido en el terreno requería contraste, y la biblioteca de Miskatonic era, en muchos casos, el único lugar donde ese contraste podía realizarse con profundidad. Otros profesores no viajaban. Mantenían correspondencia constante con colegas en expediciones. Cartas que describían formaciones geológicas inusuales, símbolos tallados en piedra, estructuras cuya antigüedad superaba lo esperado. Esas cartas llegaban al despacho del profesor en Arkham, y tras una lectura atenta, éste se dirigía a la sección restringida. No siempre encontraba respuestas claras, pero sí conexiones. Una nota al pie en un volumen del siglo XVIII, un pasaje ambiguo en un tratado comparativo, una referencia indirecta a leyendas de otras regiones, sorprendentemente similares. Las consultas no eran dramáticas, eran silenciosas. La mayor parte del tiempo, el profesor permanecía solo en una mesa apartada,
bajo la supervisión distante de un bibliotecario que comprendía la importancia de la discreción. La sección restringida no era un espacio vasto, pero sí más estrecho, más oscuro. Las lámparas allí proyectaban sombras más largas. Los estantes eran más altos y el aire parecía ligeramente más frío, quizás por la escasa circulación. No había estudiantes, no había conversación, solo el sonido ocasional de una página al pasar. En esos pasillos, el tiempo parecía dilatarse. Los volúmenes no estaban dispuestos para atraer miradas curiosas. Muchos no tenían títulos llamativos en el lomo. Algunos estaban encuadernados en cuero antiguo, sin ornamentación visible. Otros llevaban inscripciones en lenguas que no figuraban en los planes de estudio habituales. El profesor que solicitaba acceso sabía que no debía hablar en voz alta sobre esos textos fuera del contexto académico. La reputación de la universidad descansaba en su sobriedad y en su prudencia. No todos los que acudían a la sección restringida lo hacían por la misma razón. Había quienes buscaban rigor histórico, otros comparaciones mitológicas, algunos simples referencias bibliográficas difíciles de obtener. Pero existía un grupo reducido, difícil de identificar desde fuera, cuya motivación era más persistente. Profesores que habían encontrado en sus investigaciones indicios de patrones repetidos, símbolos compartidos entre culturas separadas por océanos, relatos de construcciones antiguas que no encajaban con las cronologías aceptadas. No buscaban confirmar supersticiones, buscaban coherencia. Y a veces, en la acumulación de datos, la coherencia adquiría una forma inquietante. No necesariamente sobrenatural, pero sí demasiado amplia para explicarse con facilidad. Entre los textos custodiados por la biblioteca, había algunos cuya mera mención se hacía en voz baja. No figuraban en los catálogos públicos. Su consulta requería aprobación especial del rectorado. Se decía que uno de ellos había sido adquirido hacía décadas, procedente de Europa. Un volumen antiguo, traducido en múltiples ocasiones, con un título que apenas aparecía en correspondencias formales. El nombre circulaba entre ciertos círculos académicos, no como objeto de culto, sino como referencia histórica. Un compendio de tradiciones arcaicas, un tratado cuya autenticidad y origen eran discutidos. Algunos lo mencionaban simplemente como una curiosidad bibliográfica. Otros evitaban hacerlo. El libro permanecía guardado, no por temor, sino por protocolo. La universidad no promovía su lectura indiscriminada. El conocimiento debía manejarse con responsabilidad. Al caer la noche, cuando la mayoría de estudiantes abandonaban el edificio, la sección restringida quedaba casi en penumbra. El bibliotecario cerraba registros, verificaba devoluciones, comprobaba que cada volumen regresara a su lugar exacto. La disciplina era absoluta, porque en una institución fundada en 1690, el orden no era solo una cuestión administrativa, era una forma de contener la acumulación de siglos. La biblioteca de Miskatonic no era un lugar siniestro, era un lugar serio, y precisamente por eso el silencio de sus pasillos interiores resultaba tan profundo. Allí, el conocimiento no se exhibía, se custodiaba, y aquellos que avanzaban desde la ignorancia hacia la sabiduría sabían que en ocasiones el trayecto implicaba atravesar zonas donde la luz no era suficiente para disipar todas las sombras.